Continuamos nuestra tertulia y quería ir cerrando, concluyendo, antes de empezar nuestra reflexión bíblica, los novísimos, como decíamos antes, la muerte de los novísimos en la teología y en la piedad cristiana por siglos se ha referido a muerte, juicio, infierno y gloria. O sea, esos 4 elementos importantes en nuestra vida, pero todos van a depender de una cosa. Todos vamos a vivirlos después de que cerremos los ojos en este mundo, después de nuestra muerte. Por eso lo importante es cómo vamos a morir. ¿Y cómo vamos a morir? Pues muy sencillo, como de acuerdo a cómo hayamos vivido. Si hemos vivido amargados, vamos a morir amargados. Si hemos vivido felices, vamos a morir felices. Si hemos vivido con ilusiones en la vida, moriremos con ilusiones. Todos los demás, muerte, juicio, infierno y gloria, van a estar supeditados. La muerte nos abre la puerta a una realidad desconocida que nos va a confrontar. Nos vamos a confrontar cómo hemos vivido. Y cómo hemos vivido va a depender de nosotros. Aunque la vida no es tener dinero, la vida no es tener lujos, la vida es vivirla cada momento. Y fíjense que como creyentes en el Evangelio de Jesús de Nazaret, sabemos las preguntas y sabemos las respuestas. Cuando vamos a hacer un examen, siempre, sea para la licencia de manejar, sea para los papeles de ciudadanía, sea para obtener un título, etcétera, ya sabemos más o menos las preguntas que nos pueden hacer y a veces no se nos olvidan las respuestas. Pero es que resulta que en nuestra fe cristiana, yo estoy hablando para los cristianos de cualquier denominación, católicos, protestantes, etcétera, ortodoxos, las otras personas yo no me atrevo a dar un elemento de juicio, pero para los cristianos el momento de la muerte nos va a confrontar con Dios y nos va a confrontar con nuestro pasado. Muerte, juicio, dependiendo de cómo hayamos vivido, así va a ser nuestro juicio. Y en el juicio nos van a preguntar cosas bien sencillas y bien concretas. Primero, ¿qué hemos hecho con la vida? ¿Qué hemos hecho con los talentos que Dios nos ha dado? Miren, Dios no nos va a preguntar a cuántas misas hemos ido, cuántas asociaciones religiosas hemos pertenecido, ni cuántos rosarios, ni cuánta agua bendita, ni cuánto título, ni cuánta cosa. No nos va a preguntar eso, nos va a preguntar, yo te he dado unos talentos, ¿qué has hecho con ellos? Por eso el gran trabajo es y darnos prisa, que la vida es breve. El gran trabajo es descubrir los talentos que tenemos. Y luego, una vez descubiertos, y como yo siempre digo, aunque sea una zanganada, pero yo siempre digo, todos tenemos un talento, aunque sea el talento de fastidiarle la vida al prójimo. Hay que ver qué talento tenemos. Segundo, va a ser el juicio, va a ser preguntarnos, además de esos talentos, hay unas reglas que hemos seguido, que es: tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, fui preso, fui emigrante. ¿Cómo me atendiste? Esa va a ser la segunda clave. Y de ahí, y además se nos va a preguntar en un momento en que ya no hay más vuelta de hoja. Ya hemos tenido tiempo toda la vida para descubrir las preguntas y descubrir las respuestas y ponerlas en acción. Y eso después va a ser el juicio y el cielo y el muerte, juicio, infierno y gloria. El infierno y la gloria va a depender de nosotros. No depende de nadie más. Porque de nosotros depende que seamos capaces de amar o de odiar, de ser luz o ser tinieblas, de acoger o de rechazar. Va a depender de nosotros. Por eso el tiempo de Halloween, el tiempo de todos los santos, el tiempo de todos los difuntos, son tiempos para recordar, pues eso, cosas de la vida, recuerdos de la vida y demás, pero sobre todo tienen que ser tiempos para preguntarnos, ¿cómo voy a morir? ¿Cómo quisiera que fuera mi muerte? Porque miren, si hay una cosa que tenemos seguro es eso. Y la vida es demasiado corta. Por eso, ¿cómo voy a vivir? Así voy a morir. Escojamos, amemos, compartamos, y así tendrá sentido los novísimos. Porque el cielo y la gloria, en la gloria y el infierno, lo vamos viviendo ya desde aquí. Así que va a ser la plenitud. Nosotros escogemos y démonos prisa porque la vida es breve.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Cari fratelli e sorelle in Cristo, con piacere vi do il benvenuto. Grato per la vostra visita. En la pequeña aula adyacente al aula Pablo VI en el Vaticano, el Papa recibió en la mañana del miércoles 31 de octubre a una delegación de la Sociedad Bíblica Americana. Los 40 miembros escucharon el mensaje del Papa Francisco, en el que les animó a intensificar el compromiso dirigido a transformar la vida de las personas a través de la palabra de Dios, deseándoles que al término de estos días de retiro puedan renovar la dedicación al ministerio bíblico por el bien de tantos hermanos y hermanas. En el discurso sintético pero lleno de significado, recordando que la palabra de Dios tiene el poder de transformar la vida porque es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, y que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, el pontífice quiso expresar sus mejores deseos a los miembros de la sociedad bíblica y desglosó el significado de cada uno de estos términos. Essa è viva ed efficace. Infatti, fin dal principio Dio disse, e così avvenne, e la pienezza dei tempi Gesù ci ha donato parole che sono spirito e vita. Con la parola egli ha ridato vita ai cuori spenti come a Zaccheo e al pubblicano Matteo. Francisco dijo que la palabra divina es viva y eficaz porque, de hecho, Jesús con la palabra ha dado vida a los corazones apagados como a Zaqueo y al publicano Mateo, y es eficaz porque ella no se queda sin cumplir aquello por lo que Dios nos la donó. Essa non rimane senza effetto, senza compiere ciò per cui Dio ce l'ha donata. La Biblia, añadió, en su unicidad es preciosa. Ningún otro libro tiene el mismo poder. Mediante su palabra conocemos el espíritu que le ha inspirado, y solo en el espíritu puede ser verdaderamente acogida, vivida y anunciada, porque el espíritu enseña cada cosa y recuerda cuanto ha dicho Jesús. Inoltre la parola di Dio è tagliente, è miele che porge la consolante dolcezza del Signore, ma è anche spada che mette una salutare inquietudine nel cuore. Además, la palabra de Dios es cortante, prosiguió el Papa. De hecho, va en lo profundo y lleva luz a las zonas de sombra del alma. Excavando dentro purifica. El doble filo de esta espada al momento puede hacer mal, pero en realidad es benéfico, porque corta aquello que nos aleja de Dios y del amor. Infine la parola divina discerne i pensieri, i sentimenti. Por último, el Santo Padre señaló que la palabra divina discierne los pensamientos y los sentimientos. El verbo de la vida, dijo, es también la verdad, y su palabra hace la verdad en nosotros, disipando falsedades y dobleces. La sua parola fa la verità in noi, disipando falsità e doppiezze. En la conclusión del discurso, Francisco recordó que la Escritura empuja siempre a volver a orientar la ruta de la vida hacia Dios. Lasciarsi leggere della parola ci permette così di diventare a nostra volta libri aperti,
trasparenze vive della parola che salva, testimoni di Gesù y anunciatori de la sua novità. Dejarse leer por la palabra nos permite así convertirnos en libros abiertos, transparencias vivas de la palabra que salva, testigos de Jesús y anunciadores de su novedad. La palabra de Dios, de hecho, concluyó, siempre trae novedades, es escurridiza, escapa a nuestras previsiones y a menudo rompe nuestros esquemas. Rompe i nostri schemi. Continuamos. Lo que acaban de escuchar fue la intervención del Santo Padre ayer en Roma ante una delegación de la American Bible Society. Las Sociedades Bíblicas Americanas es una institución sin fines de lucro cuya finalidad fundamental es la difusión de la palabra de Dios, sin cargamentos doctrinales, no, simplemente la palabra de Dios. Se fundó hace poco más de 200 años, hubo 4 creyentes que pusieron un dinero de su propio bolsillo a intereses para que se creara una fundación cuya finalidad primera fuera la difusión de la palabra de Dios. Los católicos en un primer momento fuimos recelosos para cualquier cosa que fuera diálogo con los protestantes. Ha tenido mala fama entre nosotros. Gracias a Dios, a partir del Concilio Vaticano II, las asperezas y las reticencias han ido cediendo poco a poco. La verdad que se deben de estar revolviendo en la tumba algunos de los papas que condenaron abiertamente a las sociedades bíblicas en el siglo XIX porque pretendían difundir la palabra de Dios, como si fuera un pecado esa difusión. Pero bueno, aparte de eso, ayer se ha hecho historia, la primera vez que una delegación oficial de las sociedades bíblicas es recibida oficialmente también por el Santo Padre, por la figura mayor de la Iglesia Católica, y agradeció la cooperación, el servicio. Bueno, ustedes lo han oído lo que el Papa dijo. Es un momento de ir viviendo, ir contemplando cómo poco a poco la palabra de Dios se ha ido extendiendo y cómo poco a poco el diálogo, el respeto mutuo es lo que la oración es lo que nos va a llevar de nuevo a cumplir aquello que Jesús en la última cena nos transmite San Juan: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. El camino de la unidad tiene muchos vericuetos y uno de ellos es precisamente el diálogo de las sociedades bíblicas con la Iglesia Católica, diálogo que lleva más allá del diálogo. Muchas veces en el siglo XXI nos hemos visto apurados y hemos recibido la bendición de encargos de las sociedades bíblicas para difundir la palabra de Dios, y así hemos podido mantener en el aire nuestro programa y nuestros proyectos y demás. Por eso hemos querido que ustedes también compartieran este encuentro del Santo Padre con las sociedades, con el BOA de directores y sus familias que están en Roma en unos días de reflexión y unos días de encuentro con el Santo Padre. Demos gracias a Dios que el camino de la unidad cada día está consolidándose más y está siendo más fuerte. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos. Recuerdo mañana la misa de sanación en San Columba, el sábado el seminario y el domingo de arriba, pues no todavía, y el 18 de noviembre estamos empezando, dentro de 17 días tendremos nuestra misa en honor del Divino Niño. Pero sobre todo me interesa que se acuerden de varias cosas, y es mañana la misa, el sábado el seminario y en febrero el viaje a Tierra Santa. Denos indicaciones cómo empezar a cobrarles y vayan apuntándose. Y siguiendo la tradición, muchas veces no la podemos conseguir tan completa como quisiéramos, vamos a conversar sobre el libro del Apocalipsis. En la segunda hora saben que lo solemos dedicarla al estudio, al diálogo, a la conversación sobre Sagrada Escritura. Y hemos estado viendo la obra de San Juan. Después que veamos la obra de San Juan, veremos las cartas católicas y finalmente los evangelios apócrifos. La palabra Apocalipsis es la traducción de una palabra griega que significa revelación. O sea, revelación y apocalipsis son los mismos. Revelaciones en castellano, en latín, apocalipsis es en griego. Y entonces todo apocalipsis supone pues una revelación hecha por Dios a los hombres de cosas ocultas y solo por Él conocidas, especial los casos referentes al futuro. Repito, todo apocalipsis, o sea, todo libro de revelación, supone una revelación hecha por Dios a los seres humanos de cosas ocultas y solo conocidas por Dios, en especial con cosas referentes al pasado. Obviamente es muy difícil separar las fronteras entre el género apocalíptico del género profético, del que de cierto modo no es más que una prolongación, pero mientras que los antiguos profetas escuchaban las revelaciones divinas y las transmitían oralmente, el autor de un apocalipsis recibe sus revelaciones en forma de visiones para que las escriba en un libro. Repito, autor del apocalipsis escuchaban los antiguos profetas, escuchaban las revelaciones divinas, las escuchaban y las transmitían de boca en boca. Los apocalipsis reciben las revelaciones en forma de visiones que son escritas en un libro. Es lo mismo, pero no es igual. O sea, uno recibe adoraciones y revelaciones y las transmite por escrito. Otro recibe revelaciones en forma de visiones y también las escribe en un libro. Por otra parte, estas revelaciones estas visiones no tienen valor por sí mismas, sino por el simbolismo que encierran. Porque en un apocalipsis casi todo tiene valor simbólico. Los números, las cosas, las partes del cuerpo y hasta los personajes que salen en escena. O sea, las visiones, uno tiene una visión, pues tiene una visión. Pero lo que importa es el simbolismo que encierran esas visiones. O sea, hay que interpretar los sueños. Hay que hacer eso como Freud, la interpretación de los sueños. Aquí es interpretar los símbolos. El profeta he recibido una profecía que dice esto y esto. Y no hay que interpretar. Hay que saber el contexto y demás. Pero las visiones, el Apocalipsis el individuo tiene visiones, hay que descifrar esas visiones. Hay que ver que todos son símbolos. Casi todo tiene valor simbólico. Los números, lo veíamos el otro día, los números, el número 100, el número 1000, el número 7000, el número 7, etcétera. Entonces, esa es una de las diferencias. Cuando el que escribe, el que ha visto, el vidente, describe una visión, traduce en símbolos las ideas que Dios le sugiere. O sea, un Juan, por ejemplo, el caso del autor, tiene una visión.
Entonces la describe, pero ¿cómo la describe? En símbolos e ideas que Dios le sugiere. Entonces acumula cosas, colores, números simbólicos, que no le importa que haya incoherencias entre los efectos obtenidos. De ahí que para entender lo que nos quiere decir un autor, hay que hacerse cargo de sus procedimientos y traducir de nuevo en ideas los símbolos que propone, so pena de falsear el sentido de su mensaje. O sea, hay que interpretar las visiones. Como decíamos el otro día, cuando dicen el paraíso tenía 4 ríos, el número 4 es en la universalidad, norte, sur, este y oeste. Pero los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes, ¿son cuántos? Los 4 jinetes son todos los jinetes del Apocalipsis, todo el mundo. Es pues necesario, para entender, hacerse cargo del procedimiento y traducir de nuevo en ideas los símbolos que propone. Hay que saber traducir, por eso hay que conocer muy profundamente los símbolos, qué significa cada uno de ellos y qué mensaje nos quiere transmitir. Los apocalipsis, porque recuerden que la apocalíptica es un género literario. No vamos a entrar ahora en discusión de qué es un género literario, ya lo saben, pero en otra ocasión será. Y tienen gran éxito en algunos ambientes judíos, incluso entre los esenios de Qumran, en los 2 siglos que preceden a la venida de Cristo. O sea, antes de llegar a Cristo era abundante la literatura apocalíptica. Era abundante la literatura profética, pero era más abundante la literatura apocalíptica. Entonces no es extraño que en el conjunto de los libros del Nuevo Testamento aparezca un Apocalipsis, el de Juan. El género apocalíptico, preparado ya por las visiones de profetas como Ezequiel y Zacarías, se desarrolló sobre todo en la obra de Daniel y en numerosas obras apócrifas escritas en las inmediaciones de la era cristiana. O sea, cuando van a hacer el cristianismo es una época de gran ebullición. Pensemos una cosa muy importante: cuando nace el cristianismo están sufriendo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, está sufriendo la segunda ocupación más importante en su historia, la ocupación de los romanos. La provincia romana de Judea, se había convertido en una finca de los romanos, una finca de tiro, una finca de cultura, una finca de protección de las tropas que podían subir desde Persia. Pero ahí estaban, ahí luchaban. El Nuevo Testamento, por tanto, ha mantenido en su lista de un Apocalipsis cuyo autor se llama a sí mismo Juan, en el capítulo 1, verso 9. Este Juan es un desterrado en el momento en el que escribe en la isla de Pasmos por su fe en Cristo. Una tradición nos representa ya San Justino y ampliamente difundidas a finales del siglo II, como San Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, el canon de Muratori, identifican a este Juan del que habla él, que ha escrito el libro del Apocalipsis, habla del apóstol como autor del 4 Evangelio. O sea, hasta el siglo II, a finales del siglo II, cuarta generación de cristianos, cuarta, quinta generación, todavía había la polémica. ¿Quién era el autor? ¿Juan? ¿Y este Juan quién era? Juan era el discípulo de Jesús, el autor del Evangelio, el autor de 3 cartas. Pero no parece que las iglesias de Siria, Capadocia y aún en Palestina hayan aceptado el Apocalipsis en el canon de la Escritura hasta el siglo V, ya que no lo consideraban como obra de un apóstol. Un tal Cayo, un sacerdote romano de comienzo del siglo III, llegó a atribuirle este Apocalipsis a un hereje, a uno separado de la Iglesia, llamado Cerinto, pero por cuestiones polémicas. Por otra parte, si bien el Apocalipsis de Juan presenta un parentesco innegable con los demás escritos de Juan, también se distingue netamente de ellos por su lenguaje, por su estilo y por algunos puntos de vista teológicos referentes precisamente a la vuelta de Cristo, hasta el punto que es difícil asegurar que proceda inmediatamente del mismo autor. Pero, a pesar de todo, aunque no haya sido exactamente Juan, el hijo del Zebedeo,
hermano de Santiago, el llamado discípulo amado de Jesús, el cercano a él, el que no haya sido él personalmente de su puño y letra el que lo haya escrito, pero sí tiene inspiración y está en la línea de pensamiento de los 4 escritos de Juan, que sí tenemos certeza que son las 3 cartas y el Evangelio. Ahora, puede, si no está él, ha sido escrito por alguno del círculo del apóstol impregnado de su enseñanza. Entra en la canonicidad, entra en el libro, en la lista de los libros sagrados aceptados desde el primer momento por la comunidad creyente. En cuanto a la fecha, se admiten ordinariamente que fue compuesto durante el reinado del emperador Domiciano, hacia el año 95. Y déjame decirles, la persecución de Domiciano, junto con las de Decio, fueron las más terribles contra el cristianismo. La mayoría de los mártires mueren, los más salvajes, las más salvajes torturas contra ellos fueron durante Domiciano y Decio. Bueno, pues Domiciano gobierna hacia el año 95, y aunque hay algunos autores que creen que ciertas partes fueron redactadas ya en tiempo de Nerón, poco antes del año 70. Pensemos una cosa muy importante: los textos originales, la primera edición, por así decir, desapareció. Tenemos que conformarnos con las segundas, terceras, cuartas ediciones. Y las distancias, otro problema agudo es que el texto que nos ha llegado es en griego. No sabemos si Juan conocía el griego. Entonces tuvo que hacer como Pedro, tener un secretario. Son una serie de lucubraciones, una serie de cosas que parecen tontas, pero que son los que nos ayudan a comprender quién fue. Pero sea que optemos por el tiempo de Domiciano o de Nerón, es indispensable para comprender debidamente el Apocalipsis volver a situarlo en ambiente histórico que lo vio nacer. Y ese ambiente que lo vio nacer, un periodo de perturbaciones y persecuciones violentas contra la Iglesia que nacía. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia. Para realizar su plan, Juan, el autor del Apocalipsis,
vuelve sobre los grandes temas proféticos tradicionales, especialmente sobre aquel que Amós, en el capítulo 5, habla, el gran día de Yahvé. Los profetas anunciaban al pueblo santo, esclavo bajo el yugo de los asirios, de los caldeos, de los griegos, de los romanos, dispersado y casi destruido por la persecución, el día cercano de la salvación en que Dios vendría a liberar a su pueblo de manos de sus opresores, devolviéndole no solo la libertad, sino también poderío y dominio sobre sus enemigos, a su vez castigados y casi destruidos. Cuando Juan escribía, la Iglesia, la comunidad creyente, el nuevo pueblo elegido, acababa de ser diezmada por una sangrienta persecución. Capítulo 13, capítulo del Apocalipsis, capítulo 6, versos 10 al 11, capítulo 16, pero es una persecución grande y terrible que se desencadenó en Roma, y el Imperio Romano, el llamado la bestia, pero a instigación de Satanás, el adversario por excelencia de Cristo y de su pueblo. O sea, es el momento en que se está escribiendo, es el momento, el mero que dicen nuestros hermanos mexicanos, el mero que se está desarrollando una persecución. O sea, Juan está observando la realidad, y desde la realidad escribe, de la observación de la realidad escribe. ¿Qué simboliza esa realidad? Y por eso nos va a poner esos símbolos. El adversario, por su excelencia de Cristo y del pueblo de Dios, que él es el que está atacando. Una visión inicial describe la majestad de Dios que reina en el cielo, como dueño absoluto de los destinos humanos, y que entrega al Cordero el libro que contiene el decreto de exterminio de los perseguidores. La visión, capítulo 5, la visión prosigue con el anuncio de una invasión de pueblos bárbaros, los partos, con su tradicional cortejo de males, que son hambre, guerra, peste, pero los fieles de Dios van a ser preservados, capítulos 7 y 8 del Apocalipsis, en espera de gozar del triunfo en el cielo. Ahora, también ocurre, como nos narra el autor del Apocalipsis, que Dios quiere la salvación de los pecadores. Aquí aparece que a pesar de los problemas, la misericordia de Dios permea, empapa el libro también. O sea, hay una serie de situaciones anómalas, que el pueblo se ha apartado de Dios, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que la misericordia siga viva de parte de Dios. Ejemplos: quiere la salvación de los pecadores, no los va a destruir de inmediato, sino que les va a ir enviando una serie de plagas para que prevenirles, como había hecho con el faraón y los egipcios. Va a ser todo un esfuerzo inútil el que Dios hace por salvar a su pueblo. ¿Por qué? Pues porque el endurecimiento, ante el endurecimiento de sus conciencias, Dios se lleva un momento que se harta. Y Dios va a destruir a los impíos perseguidores que trataban de corromper la tierra, induciéndoles a adorar a Satanás, alusión al culto de los emperadores de la Roma pagana. Van a seguir una lamentación sobre Babilonia destruida. La Babilonia destruida es la Roma. Ellos va a usar, Juan, el autor, va a usar la semejanza de poner a Roma igual a Babilonia. O sea, cuando se quiere referir a Roma hay que pensar que tiene que hablar en visiones, que tiene que hablar en clave, para evitar ser perseguido y para evitar ser asesinado. Entonces habla la gran Babilonia, la Babilonia pecadora, la ramera Babilonia, se está refiriendo a Roma, y esa va a ser destruida. Y entonces esto va a traer una serie de cantos triunfales en el cielo. Una nueva visión vuelve sobre el tema de la destrucción de la bestia, la Roma perseguidora, pero esta vez va a ser Cristo glorioso el que lo va a realizar. A continuación, estamos hablando del capítulo 18, 19. Entonces se va a abrir un periodo de prosperidad para la Iglesia, que tendrá como un nuevo asalto de Satanás contra ella. La destrucción del enemigo, la resurrección de los muertos y su juicio, y finalmente el establecimiento definitivo del reino celeste en el gozo perfecto después de haber sido aniquilada la muerte. Una visión retrospectiva describe el estado de perfección de la Nueva Jerusalén durante el reinado sobre la tierra. O sea, como ven, juega con los acontecimientos. Miren, una cosa muy importante que trae en el libro de la Revelación, que nosotros hemos perdido porque nos hemos aislado, es que nos está reflejando que está envuelto en la realidad de cada día, en la realidad histórica de su pueblo,
como después va a decir el Vaticano II, en sus alegrías, en sus esperanzas, en sus penas, en sus tristezas. Difícilmente vamos a salvar, entre comillas, el mundo si nos desconectamos del mundo. El autor del Apocalipsis nos lo dice muy claro: hay que estar atento a qué me dice Dios a través de, pero para eso hay que estar junto a. Es lo mismo que va a ocurrir con los profetas. Los profetas pueden denunciar porque están en contacto con la realidad de cada día. Y como decimos vulgarmente, al pan pan y al vino vino. O sea, esto es lo que hay, ustedes se han equivocado, esta va a ser la salvación, etcétera. El Apocalipsis, los Apocalipsis, pero sobre todo el de Juan, que es el que más nos interesa, los Apocalipsis dicen: he tenido una visión que ha pasado esto, y entonces va dando en plan de sueño, en plan de visión, cosa por otro lado muy típica de los pueblos semitas, el hablar en ese lenguaje figurado, ese lenguaje de revelación, de apocalíptica, y entonces ahí va a estar el triunfo pero siempre envuelto en la realidad de cada día. No hacían una dicotomía: la fe para el día del culto, la fe para cuando estoy en casa, la fe no. Es en meterse de dentro en el mundo en el que vivimos con esa fe en Jesús resucitado. Y los autores de los profetas, como el autor del Apocalipsis, es lo que nos vienen a indicar. Hay que estar dentro de, para conocer, como decía un profesor mío, el monstruo desde las entrañas, para conocer cuáles los efectos y cuáles las cosas que tiene que ir haciendo. Esta es un poco la interpretación histórica del Apocalipsis. Hay que tener eso, las coordenadas espaciotemporales durante la dominación romana de Domiciano y de Nerón. Entre ambas se mueve persecuciones que fueron sangrientas. La peor de todas fue la de Decio, pero la de Domiciano no fue fácil, y la de Nerón tampoco. El alcance del libro no se detiene aquí, sino que continúa, porque su visión de la historia depende de valores eternos sobre los que puede apoyarse la fe de los fieles de todos los tiempos. O sea, no es decir, este es el problema romano griego contra el pueblo de Dios, esta es la solución. No, hay que ir buscando esas causas, buscando esas raíces en toda época, en todo momento. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y recuerden el viaje a Tierra Santa. Miren, no es lo mismo leer el libro del Apocalipsis, por ejemplo, que estamos viendo aquí en calentitos, tranquilos, en casa, con aire acondicionado cuando estemos en el verano y con calefacción cuando estamos en invierno, que uno tiene que hacer un juego de imaginación. No es lo mismo leerlo aquí que leerlo allá. Porque cuando habla, por ejemplo, del lago de Tiberíades, es estar en el lago de Tiberíades. De hecho, conversé por teléfono con el tour operador en estos días y me dijo que estaba lloviendo en abundancia, lo cual es una bendición, lo cual vamos a ver lleno el lago de Tiberíades, porque llevan varios años de sequía. Por cierto, me contaba
una persona en Israel que esperaban por los próximos años bastante lluvia. ¿Por qué? Pues que ellos tienen catalogado y computarizado de que cuando ha habido volcanes en activo en el planeta, después de eso, el año siguiente, los años siguientes, 3-4 años siguientes, son de gran abundancia de lluvias en Israel, en la zona, Israel, Jordania, Líbano, Siria, que falta les hace, por cierto, el agua. Así que está ya lloviendo, cuando normalmente las temporadas de lluvia son de diciembre a marzo, y ya en octubre está lloviendo, octubre, noviembre, quiere decir que la cosa pinta buena. Pero vamos para allá. ¿Ustedes saben cuál es el problema más serio que tienen ahora en Israel? No son los palestinos, no son las bombas, son que está yendo la gente y no hay espacio en los hoteles para ellos. En junio, cuando fui, me decían que ya habían superado la capacidad hotelera de dos años antes. O sea que uno se encuentra con peregrinos de Indonesia, de Japón, de Filipinas, de China, de Vietnam, de sitios totalmente desconocidos. Y miren, el ambiente hay que vivirlo para poder decir, he vivido donde nació la Biblia, he vivido donde el Señor caminó, hay sitios en los cuales puede haber la dificultad si caminó aquí, no caminó, pero hay otros que, por cierto, nunca se han movido de allí ni han sido destruidos. Uno de ellos, ¿saben cuál es? El lago de Tiberíades. Los mismos peces, la tilapia que se crían allá, eran los peces que había en tiempo de Jesús. Digo, no es el mismo, pero la misma cría. Y el agua, los vientos, las mareas, etcétera, todo eso hay que ir para verlo. Y volviendo al libro del Apocalipsis, ya en el Antiguo Testamento la confianza del pueblo santo estaba fundada en la promesa de Dios de permanecer con su pueblo. O sea, Dios le había prometido que iba a estar con él, Éxodo 25 y siguientes. Ahora, esta presencia de Dios con su pueblo significaba la protección contra los enemigos para llevar a cabo su salvación. También, de una manera mucho más perfecta, está Dios con su nuevo pueblo, que ha unido consigo en la persona de su Hijo, Dios con nosotros, y la Iglesia vive de esta promesa de Cristo resucitado. Que sepan que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Siendo así, no hay nada tienen que temer los fieles, aunque por algún tiempo tengan que sufrir por el nombre de Cristo. En definitiva, serán vencedores de Satanás y de todas sus maquinaciones. Juega el autor. Él está hablando a unos cristianos que conocen muy bien el Antiguo Testamento. Por eso se ha especulado si era una comunidad que había sido judía en su inmensa mayoría. El caso es que él conoce y maneja muy bien el Antiguo Testamento y dice, Dios ha prometido, es en los momentos de persecuciones, Dios ha prometido que va a estar con su pueblo, Dios nos ha prometido que está con nosotros. Y está con nosotros en la figura de Jesús, que se llama Emmanuel. Y Emmanuel en hebreo es Dios con nosotros. Por eso es una prueba de ánimo, una prueba de esperanza, una prueba de apoyo en las persecuciones que están viviendo. La persecución sobre todo de Domiciano, la persecución de Nerón, 10 grandes persecuciones. Cesan las persecuciones con Constantino en el año 313. O sea, estamos hablando, partiendo del año 0, de 313 años perseguidos. O sea, generaciones enteras. Primera generación, ¿quién es la figura más importante que es asesinada en la primera generación? Jesús de Nazaret. La crucifixión. 40 años después, 40 al 80, la segunda generación, es cuando, según la tradición, muere Pedro y mueren Pablo, Pedro crucificado y Pablo degollado. Segunda generación. Del 80 al 120, tercera generación. Es esa generación donde Juan, el autor del Apocalipsis, escribe. Y es durante las persecuciones más crueles, fueron entre la tercera y la cuarta generación de cristianos. Después ya supieron buscárselas, supieron apañárselas, y los 10 emperadores que atentan contra la vida de los creyentes, los tres peores van a ser Decio, Diocleciano y Nerón. También Domiciano, Diocleciano, Domiciano, Nerón, van a ser los 4
grandes perseguidores de la Iglesia. Los otros 6 sí hubo problemas y eso, pero no fue en la extensión y la crueldad. Por eso el autor les dice que la Iglesia está viva. La Iglesia vive de la promesa de Cristo resucitado. O sea, no es solamente Dios con nosotros, sino que estaré con ustedes. O sea, en esa presencia, en definitiva, va a ser Cristo el vencedor de Satanás y de todas sus maquinaciones. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y recuerden, mañana Santa Misa a las 7 de la tarde, pasado seminario y el 18 la Misa del Divino Niño, y no se olviden de rezar por nosotros. Necesitamos dinero para pagar y para mantener la radio, el programa de radio, necesitamos dinero para comprar Biblias, necesitamos dinero para llevar a nuestros hermanos privados de libertad, necesitamos ayuda. Pero sobre todo necesitamos su oración. Miren, el Señor no nos ha faltado, yo espero que no nos falte. El día que no sirvamos para seguir difundiendo la palabra de Dios, pues el Señor que se encargue, igual que nos puso, que nos quite. Pero mientras tanto, ayúdennos con su limosna, si es que pueden, pero con su oración, que eso yo sí sé que pueden, para que podamos seguir luchando, seguir compartiendo, seguir anunciando la palabra. El libro del Apocalipsis, en su estado actual, presenta dos partes netamente diferenciadas. Primero, la parte exhortatoria, la que exhorta, presenta y demás, que es capítulo 1 al 3. Y luego la segunda parte, la parte profética, que va del 4 al 22. Muchos autores dividen también la profética en dos grandes secciones y demás. Es la segunda parte, el primero capítulo 1 al 3, las cartas a las iglesias de Asia, y luego en la segunda parte las visiones proféticas, el castigo de Babilonia, las preliminares del gran día de Yahvé, el exterminio de las naciones paganas, la Jerusalén futura, el epílogo, etc. El libro del Apocalipsis es como culminación de la Biblia, el cumplimiento mesiánico por excelencia. Este libro está lleno de referencias al Antiguo Testamento, más de 800. El autor recurre a los principales textos mesiánicos y de los tiempos finales del Antiguo Testamento, tal y como eran actualizados en la sinagoga, y los presenta cumplidos en Cristo. Por ejemplo, la bendición de Judá, el oráculo de Balaán, la figura del rey mesiánico, las visiones de la Nueva Jerusalén, la figura del Hijo del Hombre. Y también, no solamente estos relatos, sino también utiliza toda la poesía y toda la imaginación bíblica para expresar el castigo divino. Por ejemplo, para ello recurre a las plagas de Egipto. Un castigo de Dios, las plagas.
Recurre a las imágenes de los castigos anunciados para el día de Yahvé, como las langostas, las moscas, etc. Los poemas sobre la caída de los tiranos, por ejemplo, Tiro, Babilonia, etc. ¿Cómo les diría? Tiene una razón de ser este recurso abundante al Antiguo Testamento. Y este recurso está ordenado por el autor a expresar el cumplimiento de las promesas divinas. Lo que ocurre, el actor del cumplimiento es primero el Dios Todopoderoso. Junto al término todopoderoso y a veces ligado a la misma encontramos el nombre divino, el que es, el que era y el que va a venir. Y esta denominación es una actualización del nombre divino Yo Soy. Para el autor, Jesucristo es el realizador del designio divino. Varias notas, varios momentos nos lo dan. Primero, es el Hijo de Dios. Segundo, el Mesías lleno del Espíritu. Tercero, el que tiene la llave de David. Cuarto, el león de Judá y retoño de David. Quinto, el Amén, el testigo fiel. Sexto, es el príncipe de los reyes de la tierra, que ha lavado los pecados con su sangre y ha constituido un pueblo sacerdotal. Séptimo, es el Cordero a quien se entrega los destinos de la historia. Octavo, la palabra de Dios, que actúa en el combate escatológico. Noveno, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y décimo, es el esposo que viene. El Apocalipsis presenta también a Jesucristo con rasgos divinos en la visión del Hijo del Hombre, en el que se aplica el título, el primero y el último, título que se aplicaba a Dios en Isaías. Asimismo, la participación del Cordero en el trono divino y la adoración que le atributan los ancianos y los vivientes indican este carácter divino. Vamos a cortarlo aquí, porque sería bastante extenso y ya el tiempo pues no nos llega para mucho. Para recordarles primero dos cosas importantes. ¿Saben cuál es la mejor manera de conocer el libro del Apocalipsis? Leyéndolo. Son 22 capítulos, 22 y pico, casi 23 capítulos. No es tan largo, pero poco a poco hay que pensar que es eso, una interpretación de visiones, una interpretación de signos. No es el profeta. El profeta, he escuchado y digo esto. El autor del Apocalipsis, la literatura apocalíptica, es una visión sobre, y hay una serie de protagonistas que hay que irlas limpiando, hay que irlas descifrando, descodificando para poder sacar el mensaje primero. Y el mensaje primero es: Dios no abandona a su pueblo. Dios se revela, se manifiesta a su pueblo en las duras y en las maduras, en las penas y en las tristezas, en las alegrías y en las esperanzas. Y ese es uno de los grandes mensajes del Apocalipsis, que continuaremos la próxima semana. Bien, vamos a ir concluyendo y quiero recordarles varias cosas. No se olviden de la Santa Misa mañana en honor del Sagrado Corazón, para pedir por nuestros hermanos privados de libertad. No se olviden, los que puedan, que el sábado tenemos nuestro seminario en la parroquia de San Columba a partir de las 12:30 hasta las 3:30 de la tarde. No se olviden el viaje a Tierra Santa. Como les decía anteriormente, no es lo mismo leer la Pasión, por ejemplo, tranquilos en la capilla o en la casa donde se pueda, que leerla donde ocurrió. Y miren, si hay dos sitios en los cuales los arqueólogos y los historiadores dicen que están seguros en un 99%, nunca dicen el 100%, que es el mismo sitio. Una es la fortaleza Antonia, donde Pilato juzga a Jesús. Todavía existe el lugar, todavía existe el sitio, todavía existen las piedras viejas, por así decir. Tiene unos 1000 años de construido. Y el otro es el Calvario, con todas las cosas que se le han puesto encima y demás, pero son los dos sitios exactos que tienen que ver con la historia de nuestra fe. Miren, en vez de ir a Disney World, que está ahí al lado, que se van a gastar más dinero y van a disfrutar menos, vamos para allá. Para recibir información de varias formas. Primero, yendo a nuestra página de internet, descubriendoelsiglo21.com, ir allí a la sección de viajes. Segundo, llamando por teléfono a nuestra oficina, 212-244-4778. Repito, teléfono 212-244-4778.
Y tercero, escribiéndonos. Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Y nada más, el tiempo se nos acaba. Que tengan una semana feliz, que hemos empezado un mes, el mes de noviembre, donde es el mes de las preguntas. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué muerte nos gustaría tener? El hecho de que nos hable de la muerte no quiere decir que no vaya a venir. Hay una cosa que todos tenemos segura, es que nos vamos a morir. Pues tratemos de que nuestra muerte sea un paso hacia el encuentro con Dios, desde la alegría, desde la serenidad, desde la curiosidad también y desde la esperanza. Como vivamos, así moriremos. Lo que hemos sembrado será lo que recogeremos. Y miren, el cielo y la tierra, el cielo y el infierno empiezan aquí. Eso estoy ya a estas alturas de la vida, después lo puedo decir con honestidad. El cielo y el infierno lo empezamos aquí. Mira a ver cómo prepara su muerte, ya le va a dar la clave de cómo es su vida y la clave de lo que va a conseguir. Hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.